Antes de continuar, no te olvides de suscribirte a nuestro canal y activar la campana de notificaciones. Así, no te perderás ninguno de nuestros videos y no olvides compartirlo, como dice en 2 Tesalonicenses 3:1, para que la palabra del Señor corra y sea glorificada. Hoy continuamos en el tema los reinos sobre la tierra. Esta profecía la encontramos en Daniel. Vemos cómo el poder de Dios y su palabra se cumple, que Dios sí tiene el control del universo y de todo lo que sucede en él. Vemos cómo le muestra por un sueño a Nabucodonosor cuáles iban a ser los reinos sobre la tierra. Y cada uno se ha ido cumpliendo como lo dijo Dios. Por eso debemos estar seguros de su palabra, porque Dios no miente y se cumple, porque es el Todopoderoso. Los reinos que fueron formándose, el babilónico, luego el medo-persa, luego el imperio, el reino de Grecia, luego el imperio romano, y ahora se ha iniciado a formar el último reino sobre la tierra, el cual es el que estamos compartiendo. Antes de continuar con el tema, vamos a Juan el Bautista dijo: el reino de Dios se ha acercado. Jesús dijo: el reino de Dios está presente. Y cuando Jesús muere y resucita, el reino de Dios se establece. Pero es un reino por fe. A leer Colosenses capítulo 4, versículos 10 y 11. Aristarco, mi compañero de prisiones, os saluda, y Marcos, el sobrino de Bernabé, acerca del cual habéis recibido mandamientos. Si fuere a vosotros, recibidle. Y Jesús, llamado Justo, que son los únicos de la circuncisión que me ayudan en el reino de Dios, y han sido para mí un consuelo. Pablo, Dios le revela la gracia y predica el evangelio. Para hablarlo de una manera natural, son las normas, son los principios para vivir del reino de Dios aquí en la tierra, que es por fe. Notamos que esas personas que nombra Bernabé, Jesús, Marcos, Aristarco, le ayudan en el reino de Dios. Le ayudan en el reino de Dios. Ese reino es por fe, pero ese reino era realidad en la generación de Pablo. Y en lo natural, el mundo estaba bajo el imperio romano. Pero Pablo habla del reino de Dios, que ellos le ayudaban en el reino de Dios. Cuando Dios nos llama y comenzamos a conocer el evangelio y vivimos en el evangelio, en la palabra, comenzamos a vivir en el reino de Dios que está por encima del reino natural. Eso es muy importante por lo que compartimos hace 8 días y lo que vamos a hablar hoy. Lo que vamos a compartir no es que estemos de acuerdo o no de acuerdo, por favor. Nosotros predicamos es el reino de Dios, que es la gracia. Pero paralelo está el mundo natural, que se van cumpliendo lo que dijo Dios. Así como en el tiempo de Pablo vivió bajo el imperio romano, que era duro, pero en lo natural. Pero realmente Pablo, donde vivió con toda la gente que iba conociendo la palabra, era en el reino de Dios, que es por fe, que está por encima del reino natural. Igual ahora. Ahora el mundo se está formando el último reino sobre la tierra. Se está formando. Pero siempre está el reino de Dios. Dios nos llamó a nosotros a vivir en el reino de Dios. Pablo vivió en esos principios, en esa palabra que es por fe. Cuando hablamos principios, como para entender en nuestra mente natural. Pero es vivir en la palabra, obedecer la palabra. Y era verdad en la generación de Pablo, en su tiempo, bajo el imperio romano. Igual hoy. Hoy se está formando el último reino sobre la tierra. Pero el reino de Dios no ha cambiado. Los mismos principios los cuales Pablo le permitió vivir y reinar en vida y disfrutar una vida sobrenatural, igual ahora se aplican ese mismo reino de Dios que permanece. Igual dentro de 40, dentro de 50, 60 años, 80 años. Lo que vamos a compartir es qué está sucediendo en el mundo. Pero como congregación predicamos la gracia, el evangelio, para disfrutar del reino de Dios aquí en la tierra, que es por fe. Y ese reino está por encima de lo que está sucediendo en lo natural. ¿Por qué? Sobrenatural. Porque hemos visto el amor y la misericordia de Dios siempre, siempre.
Y en este año hemos visto su amor y su misericordia, su cuidado, su poder, lo sobrenatural de Dios en nuestras vidas. Igual lo vamos a ver para cerrar el año y para el próximo año con el poder de Dios. Vamos a ver su amor, su cuidado y su protección. Que Dios alumbre nuestra mente con la palabra para obedecerla. Porque ese reino es por fe. No podemos movernos por vista, sino por lo que dice la palabra. Como congregación que lo hemos venido compartiendo, nos movemos en la palabra por fe. Vamos a estar disfrutando de lo sobrenatural en medio de este mundo, que si usted ve el mundo natural, pues está muy difícil y adverso. Pero nosotros vivimos en el reino de Dios. Por eso iniciamos con el versículo que Pablo habla que esas personas le ayudan en el reino de Dios. Cada uno de nosotros, ayudar es colaborar. Cada uno de nosotros somos colaboradores del reino de Dios, para que la palabra corra y más personas conozcan la verdad para vivir por fe en medio de la generación que nos tocó vivir. Para vivir por fe en este tiempo. Hace 8 días quedamos lo que firmó el Papa en octubre 3, que fue Hermanos Todos, la encíclica. Dice que es para construir un mundo más justo y fraterno. Lo que vamos a mirar en el mundo es que los conflictos que se han sucedido a través de la historia de la humanidad son conflictos por creencias. Se necesita un mundo fraterno, donde todos podamos convivir. Y también dice ahí que urge una reforma de las organizaciones de las Naciones Unidas como la arquitectura de la economía y financiera internacional, para que dé una corrección real al concepto de la familia de naciones. Que se necesita una reforma en este tiempo. Y esto se estaba planificando, pero con la presencia de la pandemia lo ha acelerado. Lo que está diciendo es que se necesita una reforma, recordemos eso, de la Organización de las Naciones Unidas, se necesita. Y una arquitectura en la economía y financiera internacional. ¿Con el fin de qué? Para llegar a una concreción real al concepto de familias de naciones. Familias de naciones. El mensaje ahora es que es familia de naciones, porque recuerda que el reino sobre la tierra, el último reino sobre la tierra es uno. Luego dice, por medio de la cultura de la fraternidad, llama a los pueblos a amar a los demás pueblos y a las demás naciones como a propias. Entonces dice, familia de las naciones. Y el mensaje es que debemos de amarnos unos a otros. Por ejemplo, el problema de la inmigración del mundo, que la persona que llega pues no es bien vista. Dice que debemos de vernos como familia de naciones, que no importa de dónde eres, somos familia. Porque la raza humana, una de las razones de los conflictos sobre la tierra ha sido el nacionalismo. Ese concepto de nacionalismo va a ir desapareciendo, porque cuando es tan arraigado el concepto del nacionalismo es lo que ha presentado los conflictos. No importa de qué nación eres, estamos en la casa común. Estamos en la casa común, todos somos de la tierra, dicen ellos. Entonces hay que quitar el nacionalismo porque eso nos lleva a la guerra. Entonces el concepto va a cambiar. Y la otra son las religiones, el porqué de las guerras en el mundo. Entonces recuerda que vimos cómo ya se firmó y todo fue un proceso, eso no es de la noche a la mañana, donde todos firmaron con el Papa para que no haya el conflicto interreligioso, que no exista, que haya paz, que estamos en la casa común y independiente de lo que crea la persona, es aceptado. Tenemos que convivir en medio de la diferencia. Es el mensaje del reino sobre la tierra, lo que se está formando. Debemos de convivir todos en medio de la diferencia. No importa qué creas. We are called, as we like to say, to look into one another's eyes in order to see more deeply and in order to recognize the beauty of God in every living human being. Our advice is to make friends to followers of all religions. Muy importante porque mi vida religiosa se enriqueció con explicaciones de él. Se enriqueció muchísimo, ¿no? Y supongo que también algunas mías, ¿no? Bueno. Fue nuestra vocación religiosa la que propició el que nos encontremos en la vida.
no matter from which side of the mountain you are climbing, we should be helping each other so that we can all get to the same place. So there is need for people to make friends. وألا نبحث عن أوجه الخلافات التي تختص بكل طائفة عن الأخرى. Personal contact, personal friendship. Then we can exchange deeper level of experience. Honor other religions like you do your own. We need to get together and know one another, just to discover and explore those commonalities. That starts a process where prejudices go away, where new insights are born, and where basically hope is born. It's not complicated. I would say to everyone, start with sharing what we all share, which is the pleasure of conversation. One of the wonderful things about spending time with people completely unlike you is you discover how much you have in common. The same fears, the same hopes, the same concerns. I think I'll keep it very simple. It's probably time to talk less, listen more. Y el mensaje es el mismo. Sobre la diferencia, hablemos del punto de encuentro. ¿Y qué es el punto de encuentro? La paz, erradicar el hambre, los ODS, los 16 ODS. Y el 17 es la alianza sobre la cual funcionan los otros 16. Sin el 17 es imposible. No importa qué creemos, estamos en la casa común para poder llegar y vivir bien sobre la tierra. ¿Cómo se va formando el último reino sobre la tierra? Pasamos al Pacto Global por la Educación, lo que se firmó el 15 de octubre. Ese Pacto Global de la Educación que vimos el video hace 8 días, dice que se debe unir esfuerzos para tener una sociedad fraterna, para convivir en medio de la diferencia. La educación de las personas, el Pacto Global de la Educación es cambiarle la manera de pensar, los paradigmas. Ejemplo, lo que vimos en el video donde se firma, el Papa va donde el gran imán del pueblo musulmán, se saludan, se firman frente a todos los líderes religiosos. Décadas atrás eso era impensable. Había toda una división entre las religiones y muchos conflictos. Por eso el Pacto Global de la Educación es cambiar paradigmas, formas de pensar. No debemos entrar en conflictos por lo que usted crea. Nosotros predicamos el reino de Dios sobre la tierra, el cual aplica independiente de la parte natural. A nosotros nos tocó el último reino sobre la tierra, pero independiente de eso el reino de Dios aplica. Y nosotros vivimos en ese reino, que es por fe, que está por encima. Y al vivir en ese reino, cumplimos las normas del natural. Pablo, al vivir en el reino de Dios, cumplía las normas del Imperio Romano. Las cumplía. Igual nosotros. En ese pacto global dice que la prioridad son las personas y el planeta. Las personas y el planeta. Se avanza hacia el nuevo humanismo. Se necesita la educación para la aldea. Cuando dice la educación para la aldea, es la manera de pensar va a ser igual en todo el mundo. Y eso es un proceso. Cambiar la manera de pensar son de generaciones. Los adultos van a llevarle el mensaje a los niños y a los jóvenes para que no haya esos conflictos, por ejemplo, por las religiones ni por el nacionalismo. No importa de qué nación, estamos en la casa común. No importa qué creas, estamos en la casa común para lograr la paz, la convivencia, el crecimiento económico, todo lo que el mundo desea. También habla en el Pacto Global de la Educación, dice que se necesitan otros modos de pensar, de entender la economía, la política, el crecimiento y el progreso.
otros modos de entender la economía. Lo que se viene es una transformación de cómo hemos visto la economía y cómo funciona. Se está presentando una nueva manera. Y dice que para eso es necesario cambiar la manera de pensar de las personas que van a vivir sobre ese reino. Que era necesario hacer esos cambios, y hablando de la hermandad, de la fraternidad, todo lo que hemos compartido. Y el mismo 15 de octubre, el Fondo Monetario Internacional, la directora del Fondo Monetario Internacional, Cristalina, estaba sacando un comunicado al mundo. Lo primero que ella habla en ese comunicado dice, la hermandad de la humanidad. El Fondo Monetario Internacional hablando de la hermandad de la humanidad. Recuerda que hablamos que la ONU colocó un día de la hermandad. Hermanos todos fue la encíclica que se firmó. Y el Pacto Global por la Educación va enfocado, todos somos iguales sobre la tierra. Y el virus lo que hizo fue acelerar eso. Porque hay un enemigo común, no importa la nación donde estés, la raza, cultura, no importa. Hay un enemigo común que hay que destruirlo. Se necesita la unidad. Hace un recuento de cuándo fue fundado el Fondo Monetario Internacional. Y habla de una reunión en Bretton Woods, antes de que se acabara la Segunda Guerra Mundial. Ella dice que estamos enfrentando un nuevo momento de Bretton Woods. Tenemos que saber qué es el Bretton Woods. Dice, el mundo está enfrentando lo mismo que ya se vivió. Entonces vamos a ver el video. Después de la Segunda Guerra Mundial, el mundo estaba en ruinas y era momento de traer de vuelta la estabilidad del sistema financiero internacional. El sistema Bretton Woods. En este momento, Estados Unidos tenía 2/3 partes de todo el oro del mundo. Volver al patrón oro era prácticamente imposible. Así que los líderes de 44 países del mundo decidieron juntarse en Bretton Woods, New Hampshire, no solo para poner orden en el sistema financiero, sino que también para asegurar la cooperación internacional y que no se repitiera la Gran Depresión ni las guerras mundiales. En esta reunión se acordaron las siguientes cosas. 1. Se creó el Fondo Monetario Internacional con el fin de promover el crecimiento económico entre los países y así tener estabilidad financiera para evitar las crisis como la Gran Depresión. El FMI inclusive da préstamos a los países en caso de que se metan en problemas financieros. 2. También se creó el Banco Mundial, fundado primeramente para ayudar a reconstruir los países de Europa que prácticamente estaban en ruinas. Hoy en día funge como banco de desarrollo y ayuda a los países más pobres a crecer. Y 3, por último, se pusieron las reglas de un nuevo sistema monetario, en donde prácticamente el dólar reemplazaba al oro como la referencia. Todas las monedas estarían ligadas ya no al oro, sino al dólar americano, y el dólar americano sería la única moneda ligada al oro. Este fue la época de oro del dólar. ¿Y cómo funcionó esto? Bien, por un tiempo. Solo que a finales de los años 60, a Estados Unidos se le juntaron varios problemitas. Primero, gastaron a lo menso gracias a la guerra de Vietnam y a una serie de programas sociales bastante caros. Y 2, hubo una alza importante en los precios del petróleo. Con todo esto, digamos que Estados Unidos imprimió más dinero del que podían respaldar en oro, y algunos países se pusieron medio nerviosos, en especial Francia. Al final de cuentas, todos confiaban en el dólar. Para protegerse, los países amenazaron con convertir sus dólares a oro, y Estados Unidos sabía muy bien que si eso pasaba, se metería en un gran problema. Al final de cuentas, sabían que no tenían el suficiente oro. No le quedó de otra, y en 1973 Estados Unidos anunció que el dólar se desligaba del oro. Se suspende temporalmente la convertibilidad de dólares a oro. ¿Temporal? ¿Y ahora? Todas las moneditas del mundo quedaron flotando libremente. Desde este punto en la historia, las finanzas internacionales se volvieron algo complejas. Antes de que se acabe la Segunda Guerra Mundial, se reúnen para prever cómo van a sacar de la crisis que estaba viviendo el mundo económica. Y salen el Fondo Monetario Internacional se crea con el Banco Mundial. Porque Europa estaba quebrada. Se necesita que todo el mundo esté bien. Entonces se reúnen para cómo sacar de crisis al mundo en su momento. En este momento, el mundo, hay un enemigo común que es el virus. Ya el mundo está preparando cuando aparezca la solución, ¿qué medidas se van a tomar? Y las medidas, como lo dijo en el Pacto Global Educativo y en el
la encíclica de Hermanos Todos, se necesita una reestructuración. Entonces el mundo como lo conocemos, la economía, va a hacer un cambio, va a haber una reestructuración. Hay países que están más fuertes que otros, pero la mayoría de los países del mundo están en crisis. Se necesita que haya un alto y revisemos qué va a pasar con la economía del mundo, la manera de vivir, todo, en todo sentido, y es lo que se está preparando. Para eso, ella habla de 3 imperativos sobre lo cual se va a construir, sobre el cual se va a construir ese futuro. En primer lugar, las políticas económicas adecuadas. El segundo imperativo, las políticas deben beneficiar a la gente. El tercer imperativo, el cambio climático. Gracias. Todos esos cambios que se van a dar va a ser sobre 3 imperativos. Y vemos beneficiar a la gente. Si vemos en el mundo qué es lo que hay ahora, no importa, uno veía los conflictos sociales, uno dice el conflicto social es del tercer mundo. Pero usted ve ahora y el conflicto social, las marchas, las protestas, pues son iguales en todos los países. Son iguales. En esos cambios que se viene hablando y que está preparando la economía, uno de ver la economía diferente y el mundo, una propuesta que viene manejando hace tiempo el Fondo Monetario Internacional es la renta básica universal. Esa renta básica universal la venían preparando porque a futuro la tecnología va a desplazar muchos empleos. Y esas personas dicen, ¿qué vamos a hacer con ellos cuando la tecnología los desplace? El Fondo Monetario Internacional venía hablando de la renta básica universal pensando en ese momento de la tecnología cuando desplazara gente. Pero con la pandemia todo lo aceleró. Porque hay un conflicto que ya no es solo la tecnología, sino la pérdida de empleos por lo que conocemos de lo que está sucediendo en el mundo por la pandemia. Recuerda que se hablaba que vimos del Pacto Global por la Educación, de una manera diferente de pensar, nuevas estructuras, hacer cosas diferentes. Bueno, entonces la renta básica universal no es para la clase menos favorecida, no. La renta básica universal es, como dice su nombre, para toda persona que está sobre la tierra. No importa su clase social, no importa si tiene empleo o no tiene empleo, no importa nada. Toda persona va a tener un ingreso. En 2017, Finlandia se ha convertido en laboratorio mundial de la renta básica universal. Y la idea se abre camino en otros países que experimentan y debaten esta medida revolucionaria que ha sido abandonada en 2 ciudades canadienses y rechazada en Suiza. En Finlandia, mediante un programa piloto de 2 años, 2.000 ciudadanos reciben desde enero 560 euros al mes solo por existir. Lejos de la imagen de efecto disuasivo en la búsqueda de empleo, esta remuneración adicional es vista por sus partidarios como una oportunidad para estimular la economía. Los 2.000 ciudadanos de entre 25 y 58 años que perciben 560 euros están en desempleo y perciben otras subvenciones. Se benefician además de asistencia sanitaria. Se les suprime las ayudas por desempleo. El coste asciende a 20 millones de euros en 2 años. Sini tiene 34 años y forma parte de las personas seleccionadas. Cada mes recibe más de 500 euros sin tener que justificar su actividad o búsqueda de empleo. Es increíble tener la oportunidad de un trabajo a tiempo parcial y además incrementar mis ingresos en lugar de perder otras ayudas, por ejemplo. Si al cabo del tiempo Finlandia considera concluyente la experiencia y si se comprueba que no fomenta la desocupación, el país extenderá esta ayuda a toda la población para así hacer frente a la pérdida de empleos tradicionales por la automatización de la fuerza laboral. Hoy en día tenemos más de 100 regímenes de seguridad social. ¿Por qué no reemplazarlos por uno solo? Eso sería mucho más simple a nivel burocrático y la gente tendría la libertad de elegir lo que hace en la sociedad. Elegir lo que uno quiere hacer con su vida, con su tiempo y qué papel desempeñar en la sociedad. Esta es una idea no tan novedosa, pero que se ha convertido en la medida clave del programa electoral del candidato socialista a la presidencia francesa Benoît Hamon. A partir de 2018, el ingreso mínimo para las familias con ingresos insuficientes se incrementaría en un 10% hasta los 600 euros. Además, se contempla un ingreso de subsistencia de 750 euros para los jóvenes entre 18 y 25 años, cuyo coste sería de 45.000 millones de euros anuales. Un chiffre
Una cifra colosal. Reconozco que es enorme. Si se extendiera a toda la población, la medida podría costar cerca de 400.000 millones de euros. Hamon pretende financiarlos fusionando las ayudas existentes y creando nuevos impuestos sobre el patrimonio. Asegura que al ser una medida a largo plazo requerirá un cambio de mentalidad. La robotización acelerada de la fuerza laboral obliga a anticipar el futuro e imaginar soluciones para el siglo XXI. El año pasado, Suiza rechazó en referéndum la propuesta de una renta básica universal, pero sus partidarios van abriendo brecha, como Hamon en Francia o el gobierno de Finlandia. Con la pandemia y el problema social que hay en el mundo, está sobre el tapete esa renta básica mundial, que es lo que dicen nuevas maneras de pensar la economía. Todo el mundo, todos los países tienen subsidios, se ha planteado que lo han dado los mismos multimillonarios del mundo, aumentar los impuestos sobre esas fortunas. Ellos mismos lo están hablando. ¿Y por qué? Porque recuerda que uno dice, en la pandemia hay crisis y hay unos que tienen más. Entonces, por ejemplo, la tecnología. Entonces tú dices, sí, por ejemplo, el dueño de Zoom se volvió multimillonario. Pero ¿a él qué le sirve tener tanto si tiene un pueblo que no va a poder consumir sus productos? Entonces, lo que viene en el mundo es los líderes que se van a sentar, y ya no 44 países como se sentaron en su momento, todas las Naciones Unidas. Recuerda que las Naciones Unidas, cada país tiene un voto. El mundo se está enfrentando a una crisis. Se van a sentar para mirar cómo pospandemia, cómo vamos a salir adelante y volver a que el mundo tenga una economía creciente. Claro que es difícil la situación que se está viviendo porque están los enfrentamientos, pero recordemos que después de la Segunda Guerra Mundial, lo que se propuso en su momento, porque el modelo, como vimos en el video, a medida que fueron pasando las décadas, pues el modelo fracasó. Igual lo que se vaya a presentar ahora tiene un propósito, que es sacar del problema el mundo. Recuerda que no es una región. Ahora el problema económico y social es en todo el mundo. No hay dónde ir, es todo el mundo. Entonces todos se van a sentar para mirar cómo sacar al mundo de la crisis social y económica. Eso es lo que está formando. ¿Y qué acelera? Que se va a ver más claro cómo se forma el último reino sobre la tierra. Porque las normas que se van a tomar, las leyes que se van a tomar ahora, es sobre todas las naciones. Siguiendo la directora del Fondo Monetario Internacional, que el papel del Fondo Monetario Internacional es para respaldar una recuperación duradera y un futuro resiliente en que los países adapten a la transformación estructural impulsada por el cambio climático. Los países se deben adaptar a la transformación estructural impulsada por el cambio climático. Recuerda que desde 2015 estamos hablando, por ejemplo, de algo que es del día nuestro, que son los vehículos, del día a día. Adelantaron algunos países al 2025, pero la meta es 2030. Al 2030, ninguno que va a salir un vehículo nuevo va a salir más a gasolina. Entonces los países deben, dice, adaptarse, organice su economía, porque no puede estar basada en eso. Porque de aquí al 2030 ya debe usted tener un tiempo donde va a generar ese tránsito. Nosotros somos la generación que estamos viendo ese cambio. Y como todo cambio, pues si yo me aferro a lo que yo tenía, pues nos va a doler y nos va a parecer terrible, difícil y doloroso. Pero recuerda que nosotros vivimos en el reino de Dios. Y los principios del reino aplican siempre. El versículo que iniciamos, Pablo dice que colaboraban en el reino de Dios. Esos principios aplican en todo tiempo. Nosotros vivimos por fe y nos acomodamos en el mundo natural, pero nuestros principios es por fe. Nosotros no vivimos por vista, entonces no nos debe angustiar, no nos debe preocupar. Jesús dijo, no se preocupe, eso debe de suceder. Y más cuando conocemos que se está formando el último reino sobre la tierra, pues sabemos que debe suceder. No hay que preocuparse. ¿Qué debemos de hacer? Es orar unos por otros para que nuestra mente esté clara en el Evangelio cada día más y poder hacer lo que dice la palabra. Porque ahí vamos a estar viviendo por encima de las circunstancias. Lo que estamos viendo en este tiempo en la congregación es el amor, la misericordia, el cuidado de Dios sobre nuestras vidas. Dios abriendo medios, cuidándonos y protegiéndonos. Entonces dice que
deben de adaptarse a la transformación estructural impulsada por el cambio climático, la aceleración digital y el auge de la economía del conocimiento. Por eso la renta básica mundial, porque esa aceleración digital y ese auge de la economía del conocimiento va a acelerar el desplazamiento de muchos empleos en el mundo. Como conclusión, dice ella dice como conclusión que se debe de aprovechar el momento, o sea que este es el momento oportuno para hacer ese cambio estructural que necesita el mundo en su parte social y en la economía. Para hacer ese cambio de la estructura social y en la economía en todo el mundo, por eso necesita un pacto global por la educación, porque lo que se va a cambiar es la manera de pensar. No debe haber nacionalismo, no debemos pelear por naciones, que yo soy de un lado y usted de otro, vamos a pelear por eso, no hay razón. Que usted cree en una cosa y usted cree en otra y vamos a discutir y a pelear por eso, tampoco hay razón. Para eso es cambiar una manera de pensar, llevar al mundo a entender que es una raza, que están en la casa común y que no hay para dónde irse y que debemos de vivir bien aquí en un mundo ¿qué? Sostenible. Todo ese lenguaje que se está manejando. Las Naciones Unidas, viendo esto del cambio estructural, paralelo a las Naciones Unidas también con su director hicieron un mensaje al mundo. Entonces vamos a ver el video. Naciones Unidas ha alertado de que la crisis del coronavirus se está derivando cada vez más en una amenaza económica, cuyo terremoto provocará una recesión económica en algunos países, así como la desaceleración del crecimiento anual global por debajo del 2,5%, por lo que es necesario, además de medidas macroeconómicas, políticas correctivas y reformas institucionales. We are facing a global health crisis, unlike any in 75-year history of the United Nations, one that is spreading human suffering, infecting the global economy and upending people's lives. A global recession, perhaps of record dimensions, is a near certainty. My central message is clear. We are in an unprecedented situation and the normal rules no longer apply. We cannot resort to the usual tools in such unusual times. The creativity of the response must match the unique nature of the crisis, and the magnitude of the response must match its scale. Our world faces a common enemy. We are at war with a virus. But in managing this crisis, we also have a unique opportunity. Done right, we can steer the recovery towards a more sustainable and inclusive path. But poorly coordinated policies risk locking in or even worsening already unsustainable inequalities, reversing hard-won development gains and poverty reduction. I call on world leaders to come together and offer an urgent and coordinated response to this global crisis. Governments must give the strongest support to the multilateral effort to fight the virus. Global solidarity is not only a moral imperative, it is in everyone's interests. Global solidarity is not only a moral imperative, it is in everyone's interest. Across the board, we need a commitment to ensure adequate financial facilities to support countries in difficulties. The IMF, the World Bank, and other international financial institutions play a key role. We have a framework for action, the 2030 Agenda for Sustainable Development, and the Paris Agreement on Climate Change. We must keep our promises for people and planet. We have a framework for action, the 2030 Agenda for Sustainable Development, and the Paris Agreement on Climate Change. We must keep our promises for people and planet. The United Nations and our global network of country offices will support all governments to ensure that the global economy and the people we serve emerge stronger from this crisis. That is the logic of the Decade of Action to deliver the Sustainable Development Goals. More than ever before, we need solidarity, hope, and the political will to see this crisis through together. Como vemos y escuchamos, todos manejan un mismo lenguaje. Y el lenguaje es de solidaridad, de hermandad, donde todos se tienen que, todas las naciones y todas las personas de la tierra debemos de ir hacia un mismo lado para poder salir fortalecidos y crecer tanto social como económicamente. Dice que debe tomar medidas macroeconómicas, políticas correctivas de reformas institucionales, dijo. Propuestas para poder sacar al mundo de la situación económica que está y social. Y eso es lo que van a presentar
el próximo año, como lo que hicieron cuando la Segunda Guerra Mundial. Hicieron el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, lo de la moneda del dólar basado en el oro, y comenzó a generar, y en ese momento fue una solución para el mundo. La economía creció y la parte social. Llegó un momento donde entró en declive ese modelo. Igual ahora irán a presentar nuevos modelos para salir de la situación en que se encuentra el mundo. Hay mucho, en el mensaje de las redes sociales, hay mucho sensacionalismo sobre este tema y debemos de tener cuidado, porque nos puede llevar a la angustia, a la preocupación. Sí hay una situación difícil en el mundo natural, pero de ahí lo importante es estar en los principios del reino de Dios, que Pablo los vivió estando bajo el Imperio Romano, vivió en el reino de Dios. Nosotros estamos viviendo se está formando el último reino sobre la tierra, pero vivimos bajo los principios del reino de Dios, que eso eran verdad en la generación de Pablo, es verdad hoy y es verdad dentro de 100, 200 años. Hay que orar mucho para sabiduría en cómo debemos de comportarnos, cómo manejar los recursos, el trabajo, aprovechar el tiempo. Debemos de orar mucho por eso, porque viene un tiempo de cambio, de transición sobre la tierra. Y debemos de saber eso, pero no para angustiarnos, sino conocer, no para preocuparnos, sino conocer y estar alerta en que debemos de estar en el reino de Dios. Debemos de vivir por fe, como lo hemos hecho siempre, obedeciendo la palabra, que cada día la palabra sea más clara en nuestra mente para poder aplicarla a nuestra vida. Recuerda que la gracia no son ritos, no son ceremonias, no son formas de vestirse. No, la gracia del evangelio es renovar la manera de pensar. Lo que quiere el mundo a través del pacto global, que todo el mundo piense igual de una manera natural. El evangelio es de cuando Dios colocó el reino, renueva nuestra manera de pensar. Lo que el mundo quiere hacer ahora de una manera natural, para que no haya conflictos por naciones o por religiones o creencias, pero Dios nos llama, alumbra el entendimiento y comenzamos a vivir por fe. Dios nos renueva la manera de pensar. Las Naciones Unidas, vimos que las Naciones Unidas, el Fondo Monetario Internacional y el Papa en cabeza de todo el sistema religioso hablan el mismo idioma. Todo lo que vimos es el mismo mensaje y se está preparando para que el próximo año presenten cómo se va a mover el mundo. Cómo se va a mover el mundo post-pandemia, para poder salir de toda la crisis y que el mundo salga adelante. Recordemos los mensajes sensacionalistas de países que muy bien y los otros muy mal. Ese mensaje no es real. Porque si hay un país que está muy bien, ¿a quién le va a vender los productos? ¿Para dónde va a ir? ¿Qué va a hacer? Si él está muy bien, pero en otro lado hay conflicto social, a él no le sirve. El mundo necesita ahora que no haya conflicto social en ninguna parte. Que todo vaya avanzando. Por eso dice que ¿cuál es el camino? Dice, ese camino lo tenemos. Es la agenda ODS. Los 17 objetivos sostenibles. Los ODS es la agenda. Entonces, por ejemplo, la agenda dice fin de la pobreza. Entonces, todo el mundo ante esta pandemia, la pobreza se ha incrementado. Entonces, todo el mundo, los líderes van a estar cómo vamos a atacar para poder salir de esa pobreza la humanidad. Entonces, fin de la pobreza. Hambre cero. Salud y bienestar. Igualdad de género. Es cambiar la manera de pensar. Las generaciones de las personas mayores, la manera de pensar es discriminar, hacer a un lado. Lo que dice el Papa, la cultura del descarte. Entonces dice, no se puede descartar a nadie, por raza, por identidad de género, por lo que crea, por la nación. Usted no la puede descartar. Todos estamos en la casa común. Dice en esa parte también, en los ODS dice paz, justicia e instituciones sólidas. Se necesita tener un mundo, unas instituciones sólidas para que el mundo siga funcionando. Trabajo decente y crecimiento económico. La ruta que se va a tomar sobre la base que los líderes del mundo se van a sentar en la ONU y trazarla, va a ser la base sobre esos 16 ODS. ¿Con qué? Alianzas humanas. Entonces todos firman. No importa yo qué cree usted, si usted siga creyendo eso, pero necesitamos erradicar el hambre en su país, necesitamos quitar el conflicto social en su país y todos están de acuerdo. Necesitamos que el crecimiento económico vaya. Sí, entonces vamos a hacer estas cosas. Eso es lo que viene del modelo que dice el Fondo Monetario Internacional y lo que se está preparando el mundo. Y si notamos, todo eso es que la base, el inicio
del último reino sobre la tierra, porque ya el mundo va a estar sobre una misma base ya real, y donde prevalece es el hombre y la tierra, netamente terrenal y natural. Si vimos, en ninguna parte hemos escuchado la palabra Cristo o la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque eso genera división. Eso genera división. En el reino de Dios, el cual nosotros predicamos es el reino de Dios, donde el fundamento es la palabra que es verdad hoy, en 50 años, y era verdad en la época de Pablo. Entonces nosotros vivimos eso, en el reino de Dios, que es por fe. Debemos de cada día orar a Dios para que sea más claro el evangelio, de por qué hemos de valorar la familia, tratarnos con amor, sabiduría en el recurso que llega, a desarrollar los talentos. Si vemos los principios del reino, aplican independiente de la situación del mundo. Debemos de conocer esos principios, hablándolo de una manera natural, que Dios alumbre nuestro entendimiento y vivir por fe. Porque si nos salimos y comenzamos a vivir por vista y a vivir como vive el mundo, pues se va a vivir muy angustiado y muy preocupado y sin saber para dónde va la gente. ¿Qué va a pasar en el mundo? Se está cumpliendo la palabra de Dios. ¿Y nosotros dónde vivimos? En el reino de Dios. Ese reino tiene unos principios. Dios nos llamó a alumbrar nuestro entendimiento, a renovar nuestra manera de pensar. Vamos a ir a Daniel capítulo 2, versículo 42-43. Usted recuerda que en Daniel capítulo 2, versículo 42-43, le muestra el reino, el último reino sobre la tierra. Le dice, y por eso, y por ser los dedos de los pies en parte de hierro y en parte de barro cocido, el reino será en parte fuerte y en parte frágil. Así como viste el hierro mezclado con barro, se mezclarán por medio de alianzas humanas, pero no se unirán el uno con el otro, como el hierro no se mezcla con el barro. Eso lo estamos viendo ante nuestros ojos. Se está cumpliendo la palabra de Dios, la profecía. Se está formando, pero recuerda que se está apenas formando. Se está formando. Si nosotros llegamos a ver el próximo año, entre los cambios que van a hacer, llegamos a ver el próximo año, entre lo que están hablando, llegamos a ver este versículo, uno dice, Apocalipsis 17, versículos 12 o 13, que este sería como otro momento Bretton Woods, hacia futuro. Pero si el otro año usted ve en las noticias y vemos, y dice el 12, Apocalipsis capítulo 17, versículos 12 y 13, y dice, y los 10 cuernos que has visto son 10 reyes que aún no han recibido reino, pero por una hora recibirán autoridad como reyes juntamente con la bestia. ¿Qué significa? Si notamos que en las Naciones Unidas llegan y dicen, cada uno tiene un voto, y llega y escuchamos que cada uno tiene un voto y dicen, no, ya no, le vamos a entregar nuestro a estas 10 naciones, ellos 10 que escojan, decidan, nosotros no, ya no votamos, no decimos nada. Si llegamos a escuchar eso, pues este versículo. Pero dentro de la profecía apenas se está formando. Esto es como ya el otro cambio que va a haber en la humanidad. Aquí se está formando apenas el imperio. Pero va a llegar un momento donde el modelo que van a hacer ahora también va a entrar en crisis. Ese modelo va a crecer. Fíjate que si miramos, casi duró 100 años, 1944, 80 años duró ese modelo. Ahora va a cambiar y va a comenzar a dar crecimiento y el mundo vuelve otra vez adelante. Vuelve y sale el mundo. Y va a llegar a un mundo donde va a haber crisis otra vez, que es este Apocalipsis. Dice que le entregarán la autoridad como reyes, juntamente con la bestia, o sea, 11, a futuro. Y dice, y estos tienen un mismo propósito, y entregarán su poder y su autoridad a la bestia. Ahora se está formando el reino de la bestia. Reino humano, terrenal y natural, donde el centro es el hombre y la tierra, donde la palabra de Dios como fundamento no está el nuevo humanismo. Entonces, lo que hemos compartido el domingo pasado y este domingo es lo que está sucediendo sobre la tierra. Nosotros predicamos es la gracia, el evangelio que es del reino de Dios aquí en la tierra, que es por fe. Solo los que Dios llama, alumbra y renueva nuestra manera de pensar y vivimos en su reino aquí. Y debemos de estar cada día a orar unos por otros para estar firmes. Porque la transición, como todo cambio, la transición pues es dura, es difícil. Entonces debemos de orar para estar firmes en la palabra, obedeciendo su palabra, porque esos principios son verdad
ahora en esta transición, hace 2 años, hace 5 años, en 3 años, en 10 años. Entonces dice la palabra, echa las angustias sobre mí porque tengo cuidado de ustedes. Dice, usted no se debe afanar por nada. Yo sé usted qué necesita y se lo voy a dar. La provisión del pueblo de Dios viene de Dios. Pero hasta la parte natural que nos corresponde a nosotros. Tu provisión viene de Dios bendecido. Dios hace, Dios te da los medios que trabajes, Dios los genera siempre. Siempre va a haber los medios. Entonces nosotros debemos de conocer el evangelio cada día más y vivir más conociendo la palabra de Dios y poder hacerla. Que Dios alumbre nuestro entendimiento y nos dé sabiduría para movernos en medio de este cambio. Y saber que el poder de Dios y sus milagros siempre están presentes. Lo que debemos de hacer es correr su palabra, compartir la palabra y cada día ser hacedores de la palabra. Pues vamos a disfrutar de su reino aquí en la tierra. Recuerda que es por fe, no por vista. Te invitamos a que compartas este mensaje para que la palabra del Señor corra y sea glorificada.